Rock and Talk Podcast, creando espacios más allá del cuero y las botas. Segunda temporada. Bienvenidos. Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches donde nos escuchen, que la verdad que es muy grato nuevamente estar con ustedes en este día para compartir otro podcast más, para conversar con gente que más allá de tal vez de la música, tiene diferentes pasiones, tiene diferentes gustos y las alinea al rock and roll. Y hoy día pues Rubén nos va a detallar un poco más lo que es esta temática de hoy día. Los invitados son de lujo, como siempre, así que la verdad que estoy muy contento. Hoy vamos a tener un podcast increíble, así que quédense con nosotros, a todas las personas. No se olviden siempre de suscribirse, de darle like, de compartir a este podcast, el show, todo lo que nosotros hacemos, ya que es un poquito que lo que deben hacer por nosotros, que es darle like, que es suscribirse y nos ayudan, pero la ayuda es grandísima. Así que nada más de eso, yo creo que sin más podemos comenzar. Rubén, nuevamente bienvenidos. Sí, gracias, Ñaño. Gracias por la apertura. Hola, ¿cómo estamos, gente? Es un placer, un honor y un gustazo estar aquí una vez más en este espacio, en lo que nosotros llamamos como el Rock and Roll Podcast, este lugar donde nosotros queremos crear espacios más allá del cuero y las botas. Es un placer tener aquí, de hecho, en esta oportunidad, invitadazos de lujo. Y eso yo creo que es algo muy importante dentro de la relativa que nosotros queremos encontrar, de esta conjunción, en esta temática, de este podcast, que es lo más externo de lo que nosotros podemos hacer como rockeros, que es coleccionar, conseguir, tener las cosas de las bandas que nos gustan, de los aspectos que son los característicos del rock. Yo creo que eso es una de las cosas que nosotros, junto con nuestros grandiosos invitados, vamos a entender. Y gracias por estar aquí, gracias por estar en este podcast en el que encontraremos la conjunción que existe entre el coleccionismo y el rock. Sin más, yo quiero agradecer sinceramente a mis panas, a mis invitados, a nuestros invitados, a lo que es la gente que está junto a nosotros. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez Montoya, muchísimas gracias, Ramiro Jaramillo, por estar aquí. Cualquiera de ustedes que quiera ser el partícipe o la primera persona en dar su opinión, bienvenidos. Y la verdad es un gusto, la verdad es un placer estar con panas, estar más que todo en este podcast, buscando la conjunción que nosotros queremos cada semana encontrar, diferente a la temática, que esta semana es la conjunción del rock. Tenles a ustedes, que son los partícipes, o sea, son las personas que más tienen el contacto con esto. Entonces queremos agradecerles desde ya. Es un gustazo tenerles, loco. Qué bacán compartir con panas en esta oportunidad del conversatorio. Entonces, Carlos, Ramiro, cualquier persona que los que ustedes sean, aperturar este podcast, preséntense. Yo creo que son pocas las personas que no les cachan. Entonces, ¿qué más hacerles que las personas que no les cachan, que les conozcan? Entonces, esa es la idea. Carlos, Ramiro, bienvenidos. Muchas gracias por aceptarnos la invitación a este podcast. Muchas gracias por ser parte del Rock and Roll. Dele, Carlitos, dele. Vaya. Bueno, no a ustedes, les decía, chicos, muchas gracias. Yo soy fan de ustedes. Yo escucho siempre los programas. Les sigo, veo la actualización que tiene Ramiro, ¿verdad? Sí. Sí, a veces yo soy el que me pongo nervioso y eso me gusta muchísimo. Primero quiero agradecerles buenos días, buenas tardes, buenas noches. En resumen, mil gracias. Quiero empezar con una anécdota. Cuando su amigo animal, Carlos Sánchez Montoya, puso la primera tienda de rock en Quito y quizá en Ecuador, en el año 1981, no existían tiendas de rock. Entonces, obviamente, yo siempre he tenido y he trabajado en serigrafía y en diseño gráfico. Y me llamó la atención porque mucha gente me llamaba y me pedía camisetas, obviamente de bandas de rock generacionales. Entonces yo creé el Wild Side, que originalmente se llamaba CASPA, Carlos Sánchez Productos Acelerados. Y para esa época, pues yo era, y siempre lo diré, mucho más niño que hoy. Y toda la vida me encantó los juguetes, me encantaron los muñecos,
Me encantaban obviamente los detalles de las portadas como las de Iron Maiden. Ajá. Y en esa época, por ejemplo, no había figuritas de Eddie, etcétera. Entonces, como diseñador gráfico y de paso como hijo de arquitecto, siempre me encantó hacer esculturas, dummies, maquetas, y es así como desde niño o cuando yo conocí a Kiss, creé mis propios muñecos de Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley, Peter Criss. Ya a la vez me gustaba Motorhead, hice el muñeco de Lemmy Kilmister, siempre seguía Deep Purple, el muñeco de Richie Blackmore, me encanta Stray Cats, por lo tanto hice las figuras de Stray Cats. Bueno, y todo esto lo exhibía en el wall side. Entonces, obviamente los muñecos, las camisetas, los discos de las bandas de rock, para mí nunca fueron como algún rockero que alguna vez dijo, ¿qué hacen muñecos en una tienda de metal? O sea, claro, nunca fue ajena. Ajá, buenazo. Claro, y para mí era, ¿y por qué no? O sea, quizá una parte del rock siempre ha tenido como esa, yo diría como esa psicosis de que no, el rock tiene que ser maldito y serio. Nada, después me pedían figuras de Dimmu Borgir, el logotipo de Obituary, el logo de Cannibal Corpse, ahí todo destripado y todo. Ya depende del gusto de cada persona, ya depende del gusto. Discúlpenme, déjenme suspender esta llamada. Entonces, sé obviamente a vincular todo este mundo del rock, del heavy metal, con los hermanos rockeros, ¿no? Yo hice las primeras figuras, en ese entonces yo creé Mutación, y para el pastel había las figuras de Mutación. Le entregué una figura a Elkin Ramírez de Kraken. Entonces, para mí siempre fue una motivación y además era tan alegre que alguien diga, chuta, qué genial la figura de Jimi Hendrix o Morrison que alguna chica mandaba hacer. Y las camisetas, como tú bien mencionaste, y no se diga los discos de acetatos, quienes crecimos en la generación de los 80s, podemos decir con qué cariño poníamos Scotch en el filo de los discos, ¿se acuerdan? Para que no se parta, pues, loco, claro. Les comprábamos otro acetato y a veces los discos de J.D. Feró Guzmán no tenían en el filito y hacíamos a mano, ¿no? El disco que comprábamos aquí en Ecuador. Los cassettes, obviamente, tenían portada, nos buscábamos de revistas. Bueno, en resumen, estoy aquí para compartirles con cariño lo que seguimos viviendo hoy en el Museo Star Wars de Ecuador. Y antes de acabar este resumen, valga la cuñita, está abierto el museo, les esperamos todos los días. Para quienes nos escriban, tienen entrada asegurada, tanto al lado luminoso como al lado oscuro, para visitar el Museo de Star Wars, las Guerras de las Galaxias. Gracias por la invitación. No, yo a ti, gracias, muchas gracias por ser parte de este podcast, loco. Gracias, Carlos, por abrirnos dentro de lo que es el tiempo, lo que para ti representa esto y lo que queremos encontrar junto a ti durante este podcast. Muchísimas gracias, Carlos. Ramiro, chuta, mi brother, un gustazo tenerte aquí. Convérsanos tú, ¿cómo ha sido esta, digamos, adquisición de lo que es el rock and roll dentro de tu vida? ¿Cómo ha sido todo este proceso de tener las cosas, de poder compartir y expresar hasta cierto punto de manera física todo lo que es la colección dentro del rock and roll? Gracias, Rubén y Brian, por la invitación. Igualmente a Carlos, un saludo, un abrazo a la distancia. La verdad es que hablar de este tema para mí es sumamente apasionante y yo les agradezco la invitación porque la verdad es que me están dando un espacio para poder desahogarme después de mucho tiempo de no hablar del tema. Porque si bien es cierto, yo manejo un programa radial, el desahogo también es conversar con ustedes y con conocedores del ámbito sobre estos temas que nos apasionan. El rock en un momento dado puede haber sido motivo de la juventud y de entrar en un ámbito quizás algo desconocido en su momento, pero a la larga, cuando tú vas ingresando, y me tocó en mi caso,
indudablemente que empezó esto a llegarme tan al fondo que de a poco se fue convirtiendo en un deseo brutal de contar con música, pero también la frustración de no tener dónde encontrar música, porque nosotros ya podríamos decir tranquilamente que somos de la vieja guardia, y obviamente eso significa que los muchachos de hoy no tienen esas circunstancias que nosotros las vivimos. En otras palabras, para nosotros conseguir un disco era una tarea titánica. Y eso realmente es parte de lo que de alguna manera nos fue atrayendo quizás mucho más. Siempre se ha dicho que cuando algo cuesta, y esto es verdad, cuando algo cuesta conseguir, es mucho más atractivo y tú lo pones más empeño. Totalmente. Y entonces, cuando empezamos a escuchar música, indudablemente uno ya pensaba automáticamente en conseguir discos, y la situación era de que no era tan sencillo acá. Era muy limitada la posibilidad, y eso obviamente fue calando hondo en uno, al extremo de que uno soñaba, probablemente a todos los que nos gusta el rock nos habrá ocurrido, en especial a los más antiguitos, nosotros soñábamos con locales de música. Uno soñaba con estar en una tienda de discos y obviamente poder acceder a todas las cosas que de alguna manera ya se conocían y que probablemente iba a encontrar muchas cosas más. Entonces, estas vivencias iniciales de entrar en el mundo del rock realmente es fantástico. Hay experiencias significativas en esto, y de a poco obviamente podemos ir desarrollando, porque suena interesante, por ejemplo, hablar del primer disco que llegó a la casa, en especial de los discos importados. Exacto. Porque realmente eso se considera parte de la vida de uno dentro de este maravilloso mundo de la música que tanto nos apasiona, pero que lo hemos llevado por el camino del compartir, porque esto de la música definitivamente no puede ser producto de que tú te guardes y sea solo para ti. Esto debe ser definitivamente compartido, y hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es, por ejemplo, el tema radial, que significa compartir todo lo que nos gusta y seguirlo haciendo hasta que, no sé, hasta que el cuerpo aguante. Eso. Así que podemos ir desarrollando muchas de estas cosas que me parece muy interesante. Qué chévere, Ramiro, Carlos, muchas gracias. La verdad que qué interesante. Y bueno, estamos aquí personas, digamos, como dijo Ramiro, de la vieja guardia, y nosotros que, bueno, somos jóvenes, que nacimos con el Rubén en los 90, y también vivimos esta transición, 94. ¿no? Con los CDs, porque hasta el 2010, 2012 no se tenía todavía los smartphones en Ecuador. Entonces, como siempre, la tecnología al Ecuador llegaba tarde. Yo recuerdo igual que tenía que mi papá viajar y traernos los CDs con mi hermano, los acetatos traía, los CDs para conseguirlo, porque era muy difícil, como ustedes dicen. Y quiero rescatar también lo que Ramiro dijo, que cuando algo se consigue, que nadie más tiene, es como que un valor importante, y más aún si es del rock. Yo creo que es uno de los pocos géneros donde las personas buscan eso, inclusive hasta hoy día. Los acetatos nuevamente están en auge, nuevamente las personas están volviendo a coleccionar, y es algo increíble, porque es algo de hace 30 años, 40 años, y todavía se sigue coleccionando, y yo creo que otro género no lo va a lograr. Entonces yo quería preguntar, y lo que ya Ramiro mismo entró más o menos, Carlos, igual Ramiro, vamos comenzando igual con Carlos nuevamente, ¿cuál fue tu primer artículo que tú tuviste de rock, digamos, en este caso, Carlos? Yeah. Y si lo sigues teniendo también, o cuáles fueron los primeros que tú recuerdes, si fue un regalo o fue que tú adquiriste, ¿cómo fue? Coméntanos un poco más. Después vamos contigo, Ramiro, muchas gracias. Bueno, primero quiero decirles que tenemos que seguir siendo niños, pero adultos responsables. Ya van a ver lo importante que es eso, ¿no? Seguir siendo niños, pero convertirnos en adultos responsables. Después, a cada uno de ustedes quiero que vengan al museo. Yo les obsequio un disco o dos discos muy especiales
el disco de Amazon Rock Vital, que contiene la historia musical de Amazon. Quiero otorgarles ese disco. De una. Y voy a lanzar o relanzar lo que fue el primer cassette producido en Ecuador con marca de fábrica, que lo hicimos con J. de Peró Guzmán y Fediscos en cassette, tanto el que era de Animal, pero ya en CD, y también la historia del rock ecuatoriano, ¿no? En CD. De eso yo hice un lanzamiento y hay gente que me pide, me he contactado con los integrantes de las bandas. Es una edición limitada y quiero entregarles este CD ya con la tecnología de hoy. Está remasterizado, hay temas maravillosos que la gente nunca escuchó de Mozzarella, Luna Llena, material que ellos me entregaron. ¿Se acuerdan en los cassettes que nos volvíamos locos por conseguir el Sony o el TDK de cobre, de titanium, de platino mutante para que no se dañe la cinta? Entonces quiero entregarles ya masterizado eso en CD. Les va a encantar transmitir ese material. Totalmente. Bueno, mi padre y mi madre tuvieron la oportunidad en su adolescencia de amar el rock and roll. Yo tengo discos, obviamente, de la historia de la adolescencia de mis padres, discos de en 45, de Elvis Presley, de Billie Holiday, de Chuck Berry, material maravilloso que salió después, imagínense, del disco de Carbón. Pero el primer disco que yo compré, el primer disco que yo me compré fue un disco de Deep Purple, que lo tengo hasta el día de hoy. Como bien están diciendo, no quiero olvidarme de recalcar, Ramiro, algo importantísimo, gigante que dijiste. Cuando a uno le cuesta las cosas o sabe el esfuerzo que cuesta adquirir algo, adquiere un valor emocional inmenso. ¿Ok? No es porque venga fácil o porque venga difícil, sino el interés que tú pusiste y el cariño que hubo en conseguirlo. Exacto. Porque a veces hubo alguien que te dijo, toma, esto ya no me sirve, o ya maduré, ya no voy a escuchar, o mi papá me va a quemar porque es evangelista. Entonces, claro. me ha pasado, me ha pasado. Y recibí esos discos que hasta ahora los tengo. Entonces, el primer disco que yo conseguí fue el primer disco de Deep Purple, que me lo compré, y como también Ramiro dijo, soñábamos en que haya tiendas de discos. Eso hizo que, aparte, yo creé con corazón lo que fue el primer programa de rock y metal, y lo digo siempre así como pionero, porque por la edad me tocó. Piensen en el año 1981, yo estaba en el colegio de curas, en el Cardenal Spellman, y la desesperación de que la gente escuche rock me hizo crear dentro del colegio Spellman Transmisiones en circuito cerrado, que en ese entonces ni siquiera sabíamos que había esas cosas, porque eran los parlantes por los cuales se transmitía música en el colegio. Yo me hice cargo y empecé a llevar los discos de acetatos para poner en el colegio Kiss. O sea, imagínense, claro, en esa época, y poner AC/DC, o sea, tratar de conseguir lo más suave para que no te digan loco satánico, ya deja de poner esa música. Entonces, cuando ya me gradué, creé Romper Falsos Mitos, que hasta ahora existe, que fue el primer programa de rock desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, y yo llevaba una caja, como decían los DJ, la caja de muerto, encima de la moto con mis propios discos. Entonces, todo esto era un show, loco. Salía a veces en una lluvia increíble, en la moto, puesto el Rex Plastics con la caja negra, con la caja de muerto de DJ, con los acetatos. Y uno sabía que en 6 horas de programa
más lo que la gente en esa época sí llamaba las radios y todo lo demás. Claro. Tú sabías que no ibas a poner sino quizás 40 temas, pero ahí iban unos 80 discos. Entonces, esta emoción hizo también que en el Wallside se venda discos de acetatos que, como tú dices, te traía o cuando tus papás viajaban, y luego nació o hicimos que nazca Audio Video, un almacén al cual siempre le agradeceremos en sus inicios a mano de la familia Mendieta, que traía de Venezuela y nos dábamos modos de importar de España la música que mis padres nos traían. Así puse por primera vez en la radio Obús, Ángeles del Infierno, Sangre Azul. Incluso como anécdota de un viaje de mi hermana, me vino trayendo el segundo día que había salido el Appetite for Destruction de Guns N' Roses, algo que aquí en Quito tardaron 10 años en poner en audio, en programas de videos de la televisión, puta, porque por poco ya era la música del demonio. Entonces, sí, así nació mi amor por el coleccionismo, y bueno, tengo aún el disco de Deep Purple, ¿no? Wow. Qué chévere que aún conserves. O sea, yo creo que la idea mismo del coleccionismo para las personas que somos rockers, para las personas que disfrutamos de esto, no es simplemente, digamos, comprar no sé, el Pies of Mind de Iron Maiden solo por tenerlo. O sea, tú lo compras porque te gusta, o sea, el álbum de Iron Maiden es porque te gusta la banda, porque quieres ver reflejado tu gusto en cierto aspecto. Entonces, eso como decías, muchísimas gracias, Carlos. Ramiro, igual yo creo que es exactamente, yo creo que ese es el propósito de la conjunción que busca este podcast, es de encontrar eso, de lo que nosotros no simplemente es por tener un disco, sino es por adquirir una pieza de colección para nosotros sentirnos bien con lo que es el género, con lo que para nosotros es ejemplificar nuestra pasión por el rock. Yo creo que solo una cosita. Tomando en cuenta que muchos de estos artículos no los conseguimos para que sea colección. O sea, exacto, se fue dando. Totalmente, exactamente, Carlos. Tú lo acabas de decir. Ramiro, bienvenido a este podcast, loco. Sí, chévere. En realidad nos sacas muchos recuerdos interesantísimos. Les cuento que el tema de la música fue avanzando de a poco, ¿no? Porque siempre tienes que empezar con algo. Y en la época en la que a nosotros nos tocó, tuvimos que empezar con cosas que probablemente ahora poco escuche. Por ejemplo, aquí había, cerca de mi casa había un local comercial que se llamaba Mundo Musical, de muchos años aquí en la ciudad de Guaranda. Y resulta de que sabían llegar ya cosas de carácter nacional. Es ahí donde uno empezaba ya a mirar un poco con atención ciertas cosas. Y ahí compré, recuerdo, un disco de los grandes éxitos de Queen. Entonces, algo de eso ya empezó a entrar en uno. Pero claro, era un poco inconforme porque era como que uno esperaba algo más. Uh-huh. Y recuerdo que la música nos empezó a llegar a través de grabaciones y cosas, y realmente el interés por esto empezó. Así que, como les decía al inicio, encontrar música en nuestro medio era muy difícil, y realmente llegó el momento en que empezó a llegar la música a través de discos importados. Y llegó la hora también de la compra del primer disco importado. Y ese disco se compró exactamente en un local que había en ese entonces que se llamaba Toto. Es un almacén de discos que fue de los más antiguos, recuerdo, en mi caso, al menos así lo recuerdo. Y ese disco era de Black Sabbath, del famosísimo y genial álbum El Sabotaje. Ese fue el primer disco importado que llegó acá a nuestra casa. Y cuando yo hablo del precio de ese disco, realmente resulta ser bastante
conmovedor. Ese disco, El Sabotaje, costó aproximadamente 690 sucres. Porque los discos importados costaban más o menos esos valores. Entre 500 y 700 sucres costaba un disco importado. Y cuando llegó ese disco, pues empezó la parafernalia de lo que significaba tener un disco americano, un disco importado. O sea, el disco. Exacto, el LP, ¿no? Y probablemente esto que voy a decir nos ha pasado a todos, sobre todo a los más antiguitos. Cuando nosotros comprábamos un disco, en este caso los importados y este Sabotaje que les acabo de mencionar, no parábamos de ver la portada. O sea, le veíamos de cabo a rabo, le dábamos la vuelta, le volvíamos a ver, y todavía el disco no lo habíamos abierto. Y entonces empezábamos la apertura del disco, y nosotros, digo nosotros porque mi hermano es parte de esto, nosotros no lo abríamos como quizás muchos lo hacen, es decir, coger el plástico y romperlo. El plástico del disco para nosotros era importantísimo para mantenerle intacto todo. Y le frotábamos en el filo por la apertura del disco, ¿no? Por la boca del disco, le frotábamos un poco y luego le abríamos. Y si estaba un poco rebelde el plástico, le poníamos una hojita de Gillette o una navajita para poder ir cortando esa parte y que quede el plástico como parte del disco. Entonces, así lo abrimos, recuerdo ese disco, El Sabotaje de Black Sabbath. Y ahí viene otra parte que es, desde mi óptica, desde mi sentir, es parte fundamental de no solo la escucha de la música. Para nosotros era importante, esto puede sonar raro, pero estoy seguro que muchos que verán y nos escucharán, compartirán esto. Parte del ritual de abrir el disco era olerlo. Porque el momento en que se abría el disco, emanaba un olor, el disco importado, que realmente ya uno empezaba a sentir que viene algo maravilloso, ¿no? Y claro, luego sacarle el disco, y si la funda, claro, en ese entonces el de Black Sabbath no tenía, en la funda no tenía fotos, nada, era una funda simple, pero igual el olor del disco, y luego a ponerle en el equipo de sonido y todo eso, era todo un ritual que definitivamente lo añoramos y siempre nos satisface hablar de esto, porque es ahí donde uno empezó a tomarle la música, no como el hecho mismo de lo que es coleccionar por coleccionar, o decir yo tengo muchos discos, no se trata de eso. A la final uno, si llega a tener muchos discos, es producto de algo que le apasiona. Y creo que este inicio marcó la pauta para que realmente le cojamos mucho cariño y amor a la música. Y aquí viene una parte que podríamos también ir conversando. Probablemente, me atrevo a decir, que coleccionar música antes era mucho más importante de lo que es ahora. ¿En qué sentido? En el sentido de las dificultades que teníamos de conseguir. Claro. Porque antes era, oye, ese man tiene música de tal banda, ¡qué bestia! Era una locura, ¿no? Y entonces buscábamos la forma de conseguirlo, de grabarlo. Y claro, en ese entonces vale la pena también, ¿no? Y yo valoro mucho esto. Los pocos programas que había de música, de rock, uno era el que menciona Carlos, del cual fue parte, y que yo lo escuchaba. Pero también había unos programas que no llegaban mucho a nosotros, sino después, pero que habían en Cuenca, por ejemplo. Había muy buenos programas de música de antaño, en donde realmente puedo decir con total certeza fueron pilar fundamental también para el aprendizaje y para ir escuchando nuevas bandas y entrar en definitiva en este mundo que terminó siendo una pasión de la cual esperamos tener otra vida reencarnándonos para llegar a vivirla nuevamente. Sí, eso sí, es cierto. Pero en los 80.
No, es verdad y qué interesante, porque la verdad antes sin el internet era mucho más difícil, como dice Ramiro, uno escuchaba solo la radio y de ahí pues aprendías, porque y especialmente de ahí, especialmente las personas que nacimos en Ecuador, escuchábamos bastante lo que es de la música española, que Ángeles del Infierno, como decía Carlos, era porque ya venían gente y ponían en las radios los CDs y era muy interesante. La verdad que yo creo que ese sentido que tiene el coleccionar, porque es muy interesante decir que acumular cosas no es coleccionar también Exactamente. quiere decir tener una organización. Al final, bueno, no es solo para una persona organizada, porque puede ser desorganizada en su vida, pero la colección que tiene, esa pasión por los discos, tiene bien hecho filita, viene de la A a la Z, las camisetas, por ejemplo, yo a veces soy desordenado en mi vida, pero mis camisetas de rock los tengo bien planchaditas, les tengo bien todo, ¿me entiendes? Mis CDs, es como que esa pasión que se tiene es única y la sensación es esa, porque cuando tú vas a una tienda, yo estuve de viaje recién en esta época de Navidad y me fui a una tienda de rock y me fui a una de CDs como 2 horas, se me había pasado el tiempo solo por, como dice Ramiro, ver la portada, analizarle, ver para atrás y la verdad que sí, hoy se tiene la tecnología, hoy se tiene más posibilidades de acceso por diferentes medios, pero sin embargo se mantiene, creo yo, esa esencia todavía en el rock, especialmente en el rock, porque en otros géneros no lo creo, se tiene esa esencia de tener algo, de algo físico, no solo escucharlo virtual en YouTube, sino tener algo físico, sea acetato, sea un cassette, o sea ya sea un CD. Así que bueno, eso también les quería preguntar, adentrándonos un poco más a esto. ¿Ustedes se consideran una persona coleccionista? Así wow, tú, Carlos, seguro que sí, también Ramiro, así que se consideran como tal. Y también quería preguntarles que cómo ven más o menos esta evolución que ha venido teniendo en tecnologías, en todo. Obviamente ha afectado un poco para la época de los coleccionistas, pero también el acceso ahora es muy fácil irse a comprar un disco o pedirse. Ahora que cualquier persona viaja o se pide en internet y Te puedes bajar el disco, ¿no? O sea, desde Claro, ahí. Claro. exacto, así que quería yo más o menos adentrarme en eso, Carlos, si tú nos comentas también. Bueno, yo les menciono que se puede llamar que somos hoy coleccionistas, pero como les dije anteriormente, no lo hicimos con ese afán. Quizá el afán que tuvimos, quizá heredado por nuestros padres, por ver sus colecciones en el caso de mis abuelos y mi papá, la numismática y la filatelia, incluso soldaditos de plomo y juguetes antiguos. Mi madre también tiene una vitrina, como muchas de las mamás, con todas sus maravillas, y les digo de corazón, nuestras abuelas eran igual. Creo que heredamos de los japoneses el gusto por las miniaturas. Entonces, cuando nuestros abuelos o abuelas se han ido, hemos visto el amor que han tenido por sus objetos. Se considera un poco más de seriedad una colección de monedas o estampillas, numismática, filatelia y numismática, pero siguen siendo artículos lúdicos. No te vas a gastar un yen, un rubro, o sea, lo tienes de adoración en una vitrina y sabes con qué cariño cultural o lúdico lo adquirió tu abuelo o tu papá. Yo quiero decirles que como no fue mi intención coleccionar, lo que sí no hice por el cariño que tenía es deshacerme. Tengo toda la música del rock ecuatoriano que se puedan imaginar en cassettes, en pósters, en entrada a bares, razón por la cual yo iba a abrir hace el año de la pandemia el Museo del Rock Ecuatoriano, que está montado, muchachos, y es un gusto tener los primeros acetatos de Ride, de Blaze, lo que salió de acetatos de Zack, los de Mozzarella y grupos, digamos así, de pop a go-go que llegaron a salir en Ecuador, ¿no? Claro. Que se produjeron en Guayaquil de grupos que hacían pop yeye medio rock and roll.
y la música de mis padres de Colombia, de México, de Venezuela, de lo que inició como el rock and roll en español. Entonces, estoy buscando la fecha exacta para abrir a las puertas de este Museo del Rock Ecuatoriano, que contiene afiches de los conciertos de la Concha Acústica del Sur, del Calzado, de la Ferroviaria, de, como dices tú, Ramiro, conciertos que nosotros como Mutación participamos en Cuenca, conciertos que se hacían en Guaranda, en Riobamba, en La Tacunga, en Quevedo, muchachos, en Portoviejo, en Guayaquil, los afiches de copia Xerox, las primeras revistas o fanzines que se hicieron en Manta, en Guayaquil. Entonces es un museo completo, las entradas de los primeros conciertos internacionales, las primeras llegadas de bandas de Argentina. Bueno, este gusto y este amor por el rock, y repito, como dijo Ramiro, es como desahogar este cariño, porque no lo hacemos por competir, sino por compartir, ¿no? Total. No, nosotros no lo hacíamos por qué bestia, me llegó el último disco. No, o sea, ese cariño de llegar a la radio y de poner el disco que te llegaba y decir, muchachos, esto se llama Yngwie Malmsteen, ¿no? La gente no había escuchado jamás en la vida Marching Out, Racing Force, y la primera vez que pusimos el Disciples of the Hell, o discos así que la gente, aparte de escuchar a Richie Blackmore, nunca había escuchado a Yngwie Malmsteen. En lugar de quedarnos con ese yo solo tengo o solo yo tengo, yo pongo Yngwie Malmsteen, claro. Sí, era, qué bestia, muchachos, he recibido la cosa más increíble del mundo, como cuando tuvimos el primer CD de Dream Theater, ¿no? O material de cualquier banda en estos estilos, era correr a la radio y ponerlo. O sea, esa emoción de decir, y como decía Ramiro, así como abríamos el acetato, llegamos a abrir el CD y dejar la funda de celofán forrada con scotch, ¿no? También fuimos de esa transición, y lo que Ramiro sí lo iba a decir era sacar el cuadernillo y leerse todas las canciones y hasta la letra más chiquita de dónde se produjo y dónde imprimieron. Yo creo que hay que transportar toda esa emoción a las nuevas generaciones, del modo que sea. Creo que nuestra responsabilidad como, más que como DJ rockeros, es el amor por este sonido, por esta música, por esta actitud de vida, y traspasarla a las nuevas generaciones que amen el estilo del rock que vayan haciendo o que vaya sobreviviendo, para que esta generación valore de algún modo, no sé, guardarle en la nube, en la flash, o que esté en su computadora. Ya las cosas se van haciendo y la vamos viendo de otro modo, no la plasman, no la viven, no se esfuerzan. A veces conocen la canción y no tienen idea ni quién canta ni qué hay detrás. Quiero además decir que esta particularidad de investigar biografía, bibliografía, es propia del rockero. Eso es verdad. No puedo generalizar, no sé si la gente de otros estilos musicales lo haga, no sé si en la salsa, que es lo más cercano a la pasión del rock, esté el salsero, pero no creo que las nuevas generaciones se preocupen, incluso ahora que es tan fácil, más allá del chisme social, ver la producción, ¿no? Y la historia de dónde salió el contenido de la música que amas, yo qué sé, escuchar, bailar, regalar, obsequiar o dedicar, no lo sé. Entonces, quiero dejar abierta esta posibilidad para que ustedes tengan como personas y como comunicadores un lugar, un espacio en este Museo del Rock Ecuatoriano físico, donde en vitrinas se exhiben vitelas
increíbles, obsequiadas por bandas de hard rock que llegaron al país, los palos de batería de Medina Zara, los discos autografiados de Rata Blanca, y yo me preocupé siempre que una banda ecuatoriana me obsequiaba un disco o un cassette, pedirle el autógrafo, porque para mí la importancia es lo que mi ñaño ecuatoriano se sacó la madre haciendo. Para mí, así como tu bandera, como la bandera que llevo en mi corazón, como sana nacionalidad, que un pana te diga de Guaranda o de Ibarra, ñaño, grabé un cassette en un estudio folclórico, tiene el mejor sonido, nos apoyó tal persona, trae, ñaño, trae. Entonces yo tengo esa colección gigante del rock ecuatoriano. Les cuento que ha habido bandas que se han vuelto a unir ya adultos después de pasar 30 años en sus profesiones y decirme, Carlos, quizá tú tienes el cassette que alguna vez te dimos. Y le digo, ñaño, está intacto, ¿no? Y lo van a poder ver, y estoy masterizando toda esa música de bandas, sobre todo de provincia. Quiero además, antes de que se acabe la hora, yo que sé, pedirles un favor gigante. Muchachos, quiero convocarles a ser parte de un evento que yo quiero proponer una vez que se abra la posibilidad de asistencia de la gente. Yo quiero crear, así como la Feria de los Acetatos, el Expo Música de una marca que yo manejo, que es los Megacomics. Los Megacomics, como parte de los Megacomics, yo intenté hacer el Expo Beatles y quedó todo armado. También el Expo Rock and Roll. Entonces, yo quiero, muchachos, que nos unamos, ustedes y quienes nos puedan estar escuchando, para sacar adelante estos eventos, para llevar lo que tenemos en los dormitorios, en las radios, a un lugar, no solamente una feria de acetatos, sino que la gente pueda vivir a la banda, si toca Narcosis, si toca Mutación, si toca Amazon, si toca El Toque de Queda, cualquier banda, que se suban y que la gente vea la historia de esa banda, crear estas ferias, estas exposiciones. Y más allá de la rebeldía del rock, que estoy podrido de las iras del rock, creo que no tiene que pedirle permiso a nadie. Ya estoy podrido de esta estupidez, de esta tara mental, de esta imposición, de esta pandemia, ya me tiene podrido. Yo creo que el rock tiene que además salir a las veredas, darles luz, cercarnos y tocar, ¿ok? Cada quien en su estilo, que la gente lo valore, pero sacar el rock a la calle, muchachos. Entonces, de algún modo, reunirnos y planear estas Expo Música para que las nuevas generaciones, sobre todo los nuevos adolescentes, vean a la gente disfrutando, cabeceando, saltando, sintiendo lo que vives en un escenario, porque eso es lo que te hace decir, yo quiero también tener una banda de rock. Exacto, yo quiero en algún momento reunirme, porque si se va perdiendo el rock social, si los medios no transmiten, no es que un chico de 12 años va a buscar qué hay de nuevo en el rock irlandés, aunque lo tienes. ¿Qué está haciendo Japón en heavy metal? O sea, ya solo los metaleros lo hacemos y buscamos el rock en países que ni nos imaginábamos. Cierto. Pero si no creamos, como me pasó a mí de adolescente, ver a Mozzarella, ver a otras bandas y decir, qué brutal, ¿qué es esto? Y decir, yo quiero tener mi banda de rock, quiero hablar sobre lo que pasa en mi ciudad, en mi país. El rock en cada ciudad se va a ir muriendo. Entonces tengo estas dos propuestas, muchachos, y les abro el espacio para cuando ustedes quieran. Para responder tu pregunta, me hice coleccionista de chiripazo. Gracias, Carlos. Claro, bueno, gracias por responder. Más que todo, es lo que yo que decía, más que todo, sí, gracias, mi bro. Es como la adquisición. Yo creo que directa o indirectamente, como tú lo tengas, yo creo que es parte de lo que es la preservación. O sea, tú, no sé, en una época, y tú, Ramiro, mi brother, vos
vas a cachar más que nadie que, digamos, en un aspecto social actual, en el que ya no se hacen discos, el mismo hecho de tener uno, de tener de las bandas, de lo que mandan, de lo que es hacer un disco, o sea, tener, digamos, palpable dentro de lo que es físico, lo que tú eres, lo que tú haces y lo que vos haces, más allá de lo que tienes que decir, más allá de la red social. O sea, obviamente la plataforma de coleccionismo, por así decirlo, es YouTube, pero es virtual. En cambio, chuta, tener un disco es porque te gusta la banda, porque vos tienes eso. Y yo te quería preguntar, Ramiro, o sea, dentro de toda esta adquisición, de todas las colecciones que se tiene de lo que es el rock and roll, ¿cómo ha sido para ti, o sea, el almacenar tanta historia? Porque como decía Carlos, claro, es el momento de traspasar, digamos, a generaciones a que entiendan esta cuestión. Pero digamos, quizás para nosotros la impresión de un disco es lo más importante. O sea, si tienes una banda, chuta, tener tu disco impreso es vacancísimo. Y para la gente que te gusta es comprar, adquirir tu material. Pero ahorita, digamos, es como que es más importante la virtualidad. Entonces, eso te quería preguntar, Ramiro, ¿cómo ha sido esta adquisición de todo este bagaje y todo este catálogo de bandas que han sido importantes, ¿no? O sea, al final son la expresión pura de lo que las bandas son. Eso es a lo que yo me voy. Interesante el planteamiento, Rubén. Sabes que ante la venida y la cobertura total que está haciendo el Internet, que ha ocasionado que mucha gente ahora la música la escuche a través de Internet. Eso de alguna manera está en contraposición aparentemente de quienes gustamos del producto físico. Definitivamente yo no puedo criticar eso, pero lo que sí puedo hacer es decir que yo no estoy muy de acuerdo, porque definitivamente la música no es solamente tener una grabación de una banda para mi manera de ver. Va mucho más allá de eso. Y hay una cuestión aquí que debería llamarnos a la reflexión, creo, a todos. Si ustedes se dan cuenta, uno de los géneros que sigue vendiendo mucho música es el rock. Uh-huh. El metal es uno de los pocos géneros que realmente provoca que se vendan los discos físicos. Estoy hablando obviamente no solo del país, sino a nivel mundial. Y no de gana es de que la producción disquera es permanente. Es increíble. Se compra mucha música, pero al siguiente día uno se entera de más bandas y más bandas. Estamos en el año 2022. Y sin embargo, yo todavía sigo consiguiendo música de los 80s. Es decir, hubo bandas que salieron en su momento y que sin embargo yo nunca las pude encontrar. O no sabía de la existencia de ciertas bandas de los 80s. Entonces es tan grande y rico el material en el mundo del rock que realmente creo que esa es una de las cosas que más hace que uno guste de esto. Porque estando en el 2022, que tú llegues a ubicar una banda recién, en el año 2022, ubicar recién una banda de los 80s, resulta realmente una satisfacción porque dicen, mira cuántas cosas había y que nunca las escuchamos sino hoy. Uh-huh. Entonces, esas cosas resultan realmente muy rescatables y que eso es parte de lo que deberíamos obviamente defender en el sentido de la parte musical. De lo que yo escuché una entrevista muy importante hace unos días atrás, no sé si ustedes la vieron, era con personas de Colombia. Cuando se hablaba de este tema, decían algo que es fundamental. En la industria de la música, uno de los segmentos musicales, en este caso el rock, es de los pocos que dejaron de producir. Es decir, pese a la pandemia, pese a una serie de cosas que han venido, el rock no deja de producir. Y eso da la pauta de que definitivamente todavía podemos decir que hay mucha vida para este género que tanto nos apasiona y que obviamente hay que seguirlo alimentando de una u otra manera.
lo que hacen ustedes con estos programas es parte de ello. Quienes hacemos programas musicales es parte de ello. Los que todavía luchan haciendo conciertos es parte de ello. Entonces, yo creo que en conjunto esto se podrá seguir manteniendo en la medida en que sigamos educando, porque como dijo Carlos, todavía hay cerebros obtusos en todos los niveles que no terminan de entender lo que esto significa. Entonces, realmente es interesantísimo la temática, y yo me estaba acordando justamente hace poco cuando Carlos Sánchez hablaba de los conciertos. Yo acabé de recordar justamente que uno de los primeros conciertos a los que asistí fue coincidencialmente en el Colegio Cardenal Spellman, en la ciudad de Quito. Y una de las bandas que estuvo en ese concierto fue Blaze. Y me acuerdo que Blaze en ese entonces, cuando todavía no sacaba discos propios, Blaze tocaba música de Iron Maiden y era como estarle oyendo a Maiden. Entonces, esas cosas son recuerdos realmente imborrables que, como digo, Rubén y Brian, realmente este programa que podría tener un número de minutos para su producción, pues aseguro de que ameritaría varios capítulos para poder abordar tantas cosas en mente. Claro, más que todo es porque nosotros queremos ver eso mismo, o sea, nosotros queremos que ustedes, o sea, dentro de lo que es Ramiro, Carlos, ustedes son personas que palpan lo que es tener el rock, o sea, más allá de escuchar, más allá de hacer una playlist, por así decirlo, o de poner o quemar, como era antes, o sea, de esta canción el track número 9, de esta canción el 4, y así hacer tu disco. Al final que en un MP3 hacías 11 canciones, que era tu mix. Pero el palpar, o sea, eso es a lo que nosotros queremos llegar. O sea, ustedes como rockers de cepa, la idea es tener el rock en sus manos. O sea, yo entiendo mucho lo que concierne a la parte de tocar, a la parte de expresarte, a la parte que es necesaria dentro del rock para poder llevar tu mensaje. Pero hasta cierto punto, lo que nosotros hacemos como artistas, como lo que queremos plasmar, es más allá de un día. O sea, es la idea de, como, no sé, vos escuchas el Bonded by Blood de Exodus. Y hasta ahorita se ha lanzado a los 80s, en la mitad de los 80s, sigue siendo hasta el día de hoy relevante porque te identificas con eso y tienes el disco, no es que pones en YouTube, no es que lo escuchas o te mandas a traer, como puedes decirlo, un disco de la banda que te gusta. No por, como ustedes decían, no por afición, no por tener, sino porque te gusta. O sea, yo creo que ese es el coleccionismo como tal. Yo creo que es una de las facciones más importantes que tiene este género musical. Sí, Para todas las personas que disfrutamos de eso. Es verdad, y esperemos que, bueno, yo, la verdad, soy un poco optimista, pero hay que ser realistas de que ya las bandas no produce No lanzas discos. dinero el sacar discos, la verdad. O sea, lo hacen, como dice Rubén, como dicen ustedes, por amor, por pasión, por tener algo, más que esta vez voy a sacar 1000 copias para vender alrededor. No, ya no es así, lastimosamente. Y las personas que nacieron especialmente después de los 2000, ya no saben, o sea, porque no tienen esa sensación. Tal vez nosotros, porque nos alimentamos de nuestros padres, de nuestros abuelitos, lo que sea, tenemos todavía esa sensación, esa de tocar algo. Ahora, pero si las nuevas generaciones no tuvieron esa sensación, o nosotros mismos ya no seguimos educando, enseñando ese tipo de cosas, ellos no saben, porque nunca tuvieron. Entonces, yo creo que de aquí en unos años, la verdad, discos ya no vamos a verlos así, como hasta hoy se los sigue viendo, tal vez, especialmente en el rock. Yo creo que no va a ser así, pero tenemos otros medios que podemos nosotros siempre seguir educando a las personas, porque eso es lo más importante, pasar el rock, hacerles sentir a nuestros hijos, futuros hijos también, que se tenga eso, ¿no? Que se tenga ese sentimiento, esa pasión por la música, por el rock, porque es un género tan hermoso, y hemos descubierto con el Rubén que existen personas realmente increíbles alrededor del mundo en este podcast, que la verdad que digo, wow, no se sabe.
no se sabe. Si no existen medios, si no existe, como dice Carlos también, crear una comunidad, hacer conciertos, eventos, esto puede hasta morir, pero yo creo que no, porque sigue siendo una pasión, sigue siendo un amor el rock, a diferencia de otros géneros, así que esto va a seguir. Entonces yo quisiera también a ustedes preguntarles que cómo ven de aquí en unos años esto del coleccionar. ¿Creen que se vaya a perder ese sentido del coleccionar cosas o no? Porque ahora hasta coleccionas vía internet, los NFTs son colecciones, existe tanta tecnología ahora que tú puedes coleccionar. ¿Cómo ven más o menos esto en un futuro, Carlos? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, para responder, siempre habrá gente con pasión, siempre habrá humanismo, siempre habrá gusto por el arte y las multidisciplinas, ¿no? La pintura, el dibujo, la fotografía, siempre habrá alguien que valore el arte. No sé si mucha o poca, pero esa va a ser, como decir, la persona especial o el ser que valora más que otros y que además va a poder transmitir ese gusto. Siempre va a existir el coleccionismo, no creo que se vaya a terminar. Quiero mencionar, como dijo acertadamente nuestro compañero, nuestro amigo difusor, al cual siempre le sigo y le escucho. En pandemia, el rock produjo muchísimo más. Quizá si se hace un estudio de psicología, quizá el rockero que no es el que estrictamente quiere vender y que le escuchen por vender, es el que más propuso por argumentos y por conceptos, por letras, por la preocupación social, por lo vivencial, por la muerte, por la enfermedad, por lo que sucedía con la gente de tu alrededor. Yo les invito a que escuchen y nos ayuden a transmitir el tema que compusimos con Amazon Rock Vital y con músicos invitados como Darwin Wamba, como Hugo Cabezas, como Shirley Barrazueta y los Amazon, el tema que se llama Graduado Online. Para Amazon, el Rock Vital era muy importante que en plena pandemia nos acordemos de todo lo que estaba pasando, tanto el asunto del desconocimiento, la desesperación, la muerte, pero también la gente que estaba viva y la gente que iba a contar lo que le pasó y lo que le sigue pasando en este momento, que no es una fantasía, que lo estamos viviendo por la razón política, estratégica, de lo que sea. La gente que tiene esperanza de vida, y para mí, para Amazon, el rock es siempre esa esperanza de vida, y creamos este tema llamado Graduado Online. No es un metal fuerte, no es un metal con estilo solo para un gusto musical. Quisimos contribuir con un hard rock and roll, con una esperanza, acordándonos de chicos de 12, 15, 16, 18, chicos y chicas que estaban viviendo una etapa que les tocó vivir encerrados en la casa. Creo que el rock no es una fantasía, el rock es algo con el que vives todos los días y dices, ¿qué está pasando en mi ciudad? ¿Qué está sucediéndole a la gente con la que comparto mi vida? Tu esposa, tu novia, tu enamorada, tus hijos, o sea, cosas, cómo están viviendo los niños y los adolescentes. Entonces creamos este graduado online, ayúdennos a difundir. Repito, ya sabemos cómo el rock está llevado a lo más terrible, a lo más podrido, a lo más fuerte, a lo más masturbator. y nos hemos olvidado que el rock tiene que ser social. Creo que si puedes hacer una canción de trash para tu público objetivo, no puedes dejar de pensar, y lo han hecho muchas bandas, en lo social, en el sonido que el rock le hizo conocido, que puede ser el hard rock, el glam, el rock and roll, el blues. Por eso es que tú mencionabas tanta música rica que en los 80 se hizo famosa, porque la gente que no amaba el rock sabía que había un rock que le podía gustar.
Entonces eso yo le llamo el rock social, más allá de la palabra rock urbano, hacer un sonido que le agrade a quien no le gusta el rock o quien no viva el rock, pero que diga, qué cague de risa, qué linda letra, qué buena música. Entonces, quiero invitarles a que nos apoyen como Amazon Rock Vital, a escuchar en el YouTube Graduado Online. Hay 2 versiones, la que canta o intenta cantar con el corazón su amigo animal, Carlos Sánchez, y un tema radial para todas radios cantado por la espectacular lojana Shirley Barrazueta. Y además quiero invitarles hoy a las 6 de la tarde, sigue Romper Falsos Mitos a través de Rock Sin Límites Radio, de Preda Rock, la People Online, y si alguien quiere retransmitir Romper Falsos Mitos, ahora unámonos, que no haya esos egoísmos, y a todas las bandas deben su material, mándenme links, así como lo hacen ustedes, pues a mí me satisface, chévere recibir el saludo de una banda que no conozco, que le han hablado de Romper Falsos Mitos y se le hace la entrevista y se le sigue difundiendo. Estas bandas muchas veces nos mandan el CD físico y tenemos la oportunidad de regalarles. Quería mencionarles eso y ya respondí tu pregunta. No sé cuánto tiempo más tenemos, pero o nos unimos o el rock se va al carajo, ¿no? Eso sí es verdad. Y a lo que me voy es, yo quería preguntarles, de hecho, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Ramiro. Todas las intenciones que han tenido han sido chéveres porque le han dado en el clavo. Y eso creo que es muy importante. Entonces, eso quería preguntarte, Ramiro, Carlos. Dentro de lo que es nosotros el podcast, también tenemos un aspecto que nosotros queremos, sin ser comunicadores, porque no lo somos, de poder hablar de rock. O sea, para nosotros es exactamente ese es el punto del podcast, de poder conversar con la gente que es rocker. Y uno de los aspectos, yo les quería preguntar, Ramiro y Carlos, ¿cuál fue? Es una pregunta que tiene 2 aspectos o 2 parámetros, por así decirlo. ¿Cuál fue el artículo o el acetato o el disco que te cambió? O sea, personalmente, una pequeña anécdota, yo me mandé a ver el Holy Diver de Dio en Alemania. Y cuando lo tuve fue como, chuta, aún hasta el día de hoy abro el acetato y digo, loco, chuta, valió la pena la espera. O sea, los meses que tomó para llevarme a que vos estés en mis manos, valieron la pena. Entonces ahí lo quería preguntarte, Ramiro, o sea, ¿cuál fue el primero, el artículo que para ti, o sea, te dio este aspecto de coleccionar, de decir como que, chuta, esto es mío, o sea, yo lo tengo? Porque yo creo que esa personalización de las cosas que uno consigue es parte del coleccionismo, o sea, es dentro de la definición como tal. ¿Y cómo tú le ves al aspecto de que ya no, digamos, se imprime un disco y conseguir algo de una banda es netamente el fanatismo? Entonces, ¿cómo tú ves esta realidad a lo que se va a venir en la futuranza? ¿Cuál fue el artículo que vos dices, loco, chuta, lo logré, aquí está? Y también, ¿cómo ves esta apertura de tener este aspecto que quizás para la gente no es actual? Pero yo creo que el coleccionismo va más allá del conseguir, sino al tener, o sea, al apropiarte de lo mismo. ¿Cómo tú le ves, Ramiro, a estos 2 aspectos? Rubén y Brian, en realidad el punto que topas es extremadamente importante y sería interesante inclusive en algún rato, creo que puede servir incluso de insumo para que ustedes lo analicen, como dentro de los programas que tienen planificado. Sería interesante que piensen en un programa en cuál es el futuro de la música en cuanto tiene que ver a la producción, ¿no? Porque realmente yo en lo personal, posiblemente sea por mis años, pero yo en lo personal no veo un futuro sin discos. O sea, me cuesta decir de que el día de mañana va a desaparecer totalmente y que todo va a ser escuchado a través de
temas virtuales, de temas de audios, que ahora hay muchas opciones, ¿no? Spotify y tantas otras posibilidades. Personalmente a mí me cuesta creer o aceptar esa situación que obviamente podría venirse, pero yo solamente les hago aquí un punto de inflexión. Hace tiempo atrás, no muy lejano, ya se estaba hablando de la posibilidad de que prácticamente el disco físico pase a la eternidad. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer otras opciones. Inclusive, si ustedes recuerdan, el acetato prácticamente le estaban ya dando eterna sepultura ya. El acetato en un momento dijeron ya no va más, está el disco digital, el CD y todo eso. Y sin embargo, hoy en día, el acetato ha tomado un repunte impresionante, al extremo de que los que gustan mucho de comprar música prefieren inclusive más allá del CD el disco de vinilo. Entonces, esto de alguna manera para mí es un resurgir de cosas que entre comillas van a desaparecer, pero que parecería de que este es el estilo musical que se resiste a morir más que cualquier otro. Y en ese sentido yo todavía tengo esperanzas de que se mantenga los CDs, que se mantengan los acetatos, que se mantengan los cassettes, absolutamente todo. Porque esto es parte de la parafernalia del rockero. Parte de la parafernalia del rockero es verle a la banda en algún momento, tener su música en CD o en acetato o en cassette para quienes gustan de ese formato. Eso es parte, creo yo, de la vida de quienes amamos este género. No me veo en definitiva en un futuro teniendo que ir a la computadora a descargar algo. No quisiera que llegue eso y quisiera, si es que mañana me toca partir, fortalecido en lo que significa la presencia musical a través del disco físico. En ese sentido, tú preguntabas algo interesante, ¿no? Con respecto a qué es lo que te trajo tantas sensaciones de emotividad producto de la música. Hay muchas cosas, Rubén, Brian y Carlos. Realmente, créanme, si me pondría a contar todas las anécdotas que tengo, deberíamos tener toda la tarde del programa siquiera. Pero solamente una cuestión, quiero comentarles esta anécdota rapidito. En el año, exactamente fue en el año 95, yo viajé a Rusia. Me fui porque allá vivía un amigo y me invitó. Y yo aproveché de ese viaje para hacer una pasantía en una empresa en la que él trabajaba. Yo estaba trabajando en ese entonces, fue mi primer trabajo en el Consejo Provincial de acá de Bolívar, ahora llamados gobiernos provinciales. Y saqué una licencia de trabajo para irme a Rusia por la invitación de este amigo. Fui a hacer unas pasantías ahí en esa empresa donde él trabajaba. Pero ¿qué creen ustedes, amigos? En lo que yo más estaba pensando en mi viaje, además de conocer, obviamente, y de pasar buenos ratos, en lo que yo estaba pensando es qué música voy a ir llevando de aquí. Claro, ¿qué bandas hay en Rusia? Discos de qué bandas voy a ir cargando de aquí. Y aquí viene la anécdota. Compré tanta música que realmente la maleta fue una locura en peso. Me tocó pagar sobrepeso y cuando me abrieron la maleta, las personas que estaban ahí en la aduana vieron las cajas y dijeron, ¿y esto? Creían que era algo ilícito, ¿no? Ah. Y el rato que abren, bueno, ahí aprendimos un poco de ruso, entonces decía plastinka, ¿no? Que se les llama a los discos, a los de acetato. Y claro, me venía trayendo una gran cantidad de acetatos, de cassettes y de CDs. Entonces eso hizo de que la maleta tenga un peso tan grande que obligatoriamente me abrieron. Pero bueno, felizmente pude traer todo ese material. Entonces, lo que quería mencionar, respondiendo a tu pregunta puntualmente, Rubén, discos que me hayan realmente causado sensaciones que son inexplicables, hay muchos. Sobre todo cuando llegó el primer disco que les mencionaba,
había discos, ustedes posiblemente no conocen de esto, tal vez Carlos sí. Había un almacén en la Amazonas que se llamaba Le Fígaro, que vendían zapatos, se vendían cueros, esas cosas. Y sin embargo, ellos sabían traer, probablemente por algún familiar de esa familia, sabían traer uno que otro LP y le ponían en la vitrina a exponer, siendo almacén de cueros. Y recuerdo de que ahí, por ejemplo, encontramos el disco, el Mr. Crowley de Ozzy Osbourne. Perdón, el Blazer Robots. El Blazer Robots de Ozzy Osbourne encontramos ahí, y lo mismo el Speak of the Devil, ese doble fantástico de Ozzy Osbourne. Claro. Y esos discos terminamos comprando en lugares que obviamente son para comprar chompas, zapatos, correas, etc. Había este tipo de cosas. Hay una cuestión, uno de los almacenes que importaba música, de los primeros almacenes que importaba música en el país, fue un almacén en Guayaquil que se llamaba Virus. Este almacén traía la música importada y ustedes no me van a creer el tiempo que demoraba. Demoraba entre 3 y 4 meses que te llegue un disco, y dependía si tú querías que te venga en avión o que te venga en barco. Como éramos estudiantes, teníamos que pedir en barco para que se abarate los costos. Y hay un disco que me llegó justamente vía barco, en ese almacén llamado Virus en Guayaquil, que se demoró 4 meses en llegar. Imagínate lo que era esperar 4 meses para tener el disco en tus manos. Y claro, ese disco, recuerdo, fue el Into Glory Ride de Manowar. Fue el disco que me mandé a traer. Y en definitiva, tú hablabas de algo, Rubén, que me parece importante resaltar. Uno de los discos que yo más quiero es el que tú hiciste referencia hace unos momentos, el fantástico Bonded by Blood de Exodus. Exodus fue una de las bandas que a mí me marcó terriblemente, y sobre todo ese disco. Ese es un disco maravilloso que nosotros sabemos decir con amigos, en especial que les gusta, si tú tendrías que irte a una isla a pasar ahí tanto tiempo aislado en esa isla, ¿no? Redundando un poco. ¿Qué discos te llevarías? Pero no puedes llevarte más de 10, decíamos. Y yo decía, si tengo que llevarme 10 discos a la isla, uno que no puedo dejar de llevar es el Bonded by Blood de Exodus. Total. Definitivamente es un disco que a mí me marcó muchísimo. Y otro disco que a mí me marcó una cosa impresionante es el Merciful Fate del Melissa. Ese disco para mí es maravilloso. Entonces, este tipo de discos que logramos conseguir en algún momento, realmente todo era una parafernalia. Desde la compra, la espera para que llegue, y cuando llegaba, todo el ritual de abrir el disco, olerlo. Parte del ritual de comprarse un LP era oler el disco, porque el rato que abrías, había que olerlo. El olor que emanaban los discos realmente tenían su particularidad. Entonces, hay muchos discos que obviamente me marcaron a mí en lo personal, pero sería muy largo enunciarlo. Lo que sí te puedo decir es de que definitivamente yo aspiro de que este gusto por la música siga siendo manifestado a través de grabación, de productos físicos por parte de las bandas, y de que los que gustan de la música las adquieran. Posiblemente lo que venga a futuro puede ser totalmente distinto, pero yo creo que el rock todavía es una de las áreas o de los segmentos de la música que se resiste a dejar de producir discos, y hoy en día se está produciendo de manera impresionante todavía. Sí. Y eso todavía nos da un poco la pauta de creer de que hay futuro todavía promisorio. Muy lindas anécdotas podemos hablar de estas cosas, y justamente uno de los discos que más esperamos nosotros cuando lo adquirimos es The Merciful Fate del Melissa. Ese disco nos llegó de Europa y esperamos 3 meses para su llegada. Y cuando llegó, pues realmente no teníamos palabras, sino solamente un gusto de
que haya llegado un disco tan esperado. Y así podríamos hablar infinidad de tiempo sobre este tipo de particularidades. Gracias, Ramiro. Qué chévere, loco. O sea, qué chévere tener este aspecto de no dejar que un estilo se convierta en solo eso, sino que sea una permanencia dentro de lo que es la vida. Yo creo que eso es lo importante del rock and roll. No es no es una moda pasajera. Es como decía Rob Zombie. Yo no veo a alguien rayado en el pecho Slayer por una semana. El man se raya Slayer porque le gusta la banda y así va a ser hasta que se muera, porque ya le queda cicatriz. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que el rock no tiene como, digamos, debilidad en el ser, en el compartir, en el crear un aspecto mucho más allá del gusto musical. Yo creo que esta identificación como contracultura es parte de lo que es el rock and roll. Y eso yo creo que es chévere porque ustedes son las personas que nos han dado con esta explicación, con estas pequeñas respuestas a las preguntas que nosotros hemos hecho con Brian, de significar que el rock es más allá de un gusto pasajero al hecho de tener una comunicación, una conversación. O sea, el rock es tan bacán que amerita conversarse. Y ahí podríamos hablar de las colecciones como hemos buscado hasta ahorita, pero son unas 10 horas. O sea, es focazo, loco, pero es a lo que yo me voy. Entonces, muchas gracias, Ramiro. Y luego la misma pregunta, Carlos, que te iba a hacer, es como eso. O sea, ¿cuál fue, digamos, el acetato, el cassette, el disco, chuta, el parche, que te hizo como que decir, chuta, lo logré, lo conseguí, me mandé a ver, o lo que sea, que hizo que el rock tenga esa relevancia y esa pasión, más allá del materialismo? De que Rubén, un paréntesis. Sí, dale. Un paréntesis. Hay un video que desde mi óptica muy personal es de obligatoria vista para todo metalero y sobre todo para los que gustan del thrash. Uno de los videos obligatorios es un video en el que grabaron Exodus, Slayer y Venom. La gira que abrieron. No, ese lo grabaron en Estudio 54. Ah, qué bacán. Y Venom tuvo algunos inconvenientes y lo hizo aparte. Ese video es obligatorio para los que gustan en especial del thrash, porque realmente es fabuloso. Y ahí Exodus está con un cantante icónico que lamentablemente falleció, que es Paul Baloff, que justamente es quien grabó ese trabajo, el Bonded by Blood. Ese video es de obligatoria observación para los que gustan del thrash y sobre todo de bandas como Exodus y Slayer, en un video en el que también participó obviamente Venom, pero que hubo una serie de cosas ahí que no lo hizo a la par de las dos bandas mencionadas. Ese video realmente creo que es de obligatoria vista de quienes gustan de la historia, sobre todo de estas bandas de Rubén. Es que qué conciertazo. Venom, Slayer y Exodus, chuta, loco, es para ya graduarte como thrasher. O sea, ya, sí, ya. Sin duda. ¿Cómo? Chao, ¿qué más? Entonces eso, gracias, muchísimas gracias, Ramiro, muchísimas gracias por este aporte a la cuestión. Carlos, justamente eso, mi brother. Ok, hay que felicitar obviamente a quienes se ilustran dentro del género del rock y disfrutan de todos los estilos. En realidad yo ratifico esto, el Bonded by Blood, si ustedes también chequean, es música que dejó cimentada Kirk Hammett, ¿no? Kirk Hammett formó Exodus, salió a Metallica, pero dejó cimentado muchos de estos temas, lo pueden revisar en el disco. Ratifico también la belleza de Merciful Fate y King Diamond, ¿no? Este loco también creativo creó una línea lírica genial. A ver, yo quiero contarles una anécdota. El tema Puerta 9, que está en YouTube, fue el segundo video del rock ecuatoriano, porque el primer video del rock ecuatoriano que se hizo fue Especie en Extinción y en este caso, Animal Rock Ecologista y Atahualpa Rock de Postmortem. Fueron los dos primeros videos y a los dos tuve la oportunidad de hacer que los pasen
en MTV, en el Headbangers. Esos años fueron espectaculares. Y bueno, luego se mandó mucho otro material cuando era el MTV que tanto amábamos y que además nos ayudaba mucho la presencia de un amigo chileno, miembro de la banda Diva y de Cronos, y él disparó la banda chilena Criminal. Esto no quería olvidarme porque hoy existe ese material y hay gente que colecciona estos registros. Pueden encontrar Especie en Extinción y va a salir también en el nuevo disco una reedición de Amazon, este tema de Animal Rock Ecologista, y también Puerta 9, con este tema empezó la lucha del rock en contra del maltrato animal. Lo pueden ver en YouTube y está para ustedes. Quiero contarles que yo entregué las cintas originales para sacar un acetato a J. de Feró Guzmán, la época en que desapareció, y ese material grabado en Octavo Arte. En ese entonces esta era la única casa productora fuerte de música o que grababa para J. de Feró Guzmán y Fediscos, que era de Pascal Michelet. Y esa cinta se extravió en Guayaquil. Por suerte, un gran amigo coleccionista que logró tener ese traspaso nos permitió tener ese material que en ese entonces se grabó tanto con lo último de Mutación y de Animal, que les voy a entregar, eso les digo con mucho cariño. Y para mencionar lo que tú dijiste, Ramiro, lo de Rusia, pues cuando tú envías hoy ese material a una disquera, que les puedo pasar los datos, te envían en acetato de primera línea, y obviamente gente que está ávida de conseguir ese rock latinoamericano, lo hemos mandado a Rusia y vamos a tener ejemplares en acetato para obsequiarles. El disco que más me emocionó recibir, lo recibí de las propias manos del manager de Paul Gilman desde Venezuela. Y en ese entonces la gente no sabía que había rock venezolano, y yo tuve la oportunidad de tener el disco. El locutor llamado, como un locutor ecuatoriano que ya falleció, el venezolano César Escalante, el venezolano, también hacía de manager de Paul Gilman y de Arcángel de Venezuela, y fue una satisfacción tan grande recibir el disco, tanto el primer disco de Arcángeles firmado por los miembros que quedaron de Arcángel y el primer disco que sacó Paul Gilman. Yo siempre he defendido más el rock latinoamericano que el rock anglosajón. Entonces, para mí representa un gusto, porque aparte de haber escuchado la lucha de Obús y Barón Rojo y New y tantas otras bandas españolas que hablaban de sus propios intereses, es escuchar rock latinoamericano. Así también pude recibir el material, el primer disco del Tri mexicano, ¿no? El material de Cronos y Kraken de Colombia. Entonces, para mí ese material, y se me va este rato el nombre, pero incluso recibí un acetato que recopilaba el rock cubano, ¿no? Porque son varios grupos. Ese disco se llama rock de la Isla Negra. Es un recopilatorio del rock cubano. Entonces, este material para mí era genial. Ese material para mí es y sigue siendo oro, porque si bien el rock anglosajón por su mecanismo de ventas es más poderoso, para mí siempre fue mucho más importante recibir el rock latinoamericano, que
como tú dices, yo también me felicito no haberlo perdido. Quiero mencionar una cosa, hay generaciones que han dejado de ser rockeras o por vergüenza o por imposición social o por traslado de religión o porque la esposa odia el rock. Y prohíbe al marido oír. Sí, o el esposo de la rockera. Entonces, el mensaje también es, el rock no es una actitud de vida de adolescente. El rock, tú puedes, como bien dijiste, puedes escuchar un disco de rock hecho en los 60. Si tú lo escuchas, sientes la rebeldía y la juventud de ese músico cuando era adolescente. Tú escuchas un disco de Led Zeppelin y miras en internet cómo está ahorita Robert Plant y Jimmy Page, ¿no? Que son abuelos, pero tú escuchas ese disco y dices, estos manes morirán adolescentes con esa rebeldía musical. Total. Entonces, cuando ellos han vuelto a hacer temas y los últimos que generaron siguen teniendo ese carácter, ese gen adolescente que el rock tiene y tendrá por siempre. Yo adoro Ramones. Puta, puedo escuchar un disco de Ramones con todo el corazón. Puedo escuchar el primer disco de AC/DC, de los cuales de los originales de AC/DC solo queda el Angus Young, y sigues escuchando esos cojones, ese gen adolescente, ¿no? No quería dejar de decir esto porque el rock siempre te mantiene joven. Eso es El rock te mantiene con esa rebeldía. Ustedes han visto algunos TikToks de abuelos británicos que tienen 80 años poniendo King Crimson, Iron Butterfly, Camel, bandas tan antiguas y siguen sintiendo esa energía, ¿no? Música hecha por músicos. Claro, eso es lo que transmite el rock, ¿no? Eso es lo que nos transmite, es porque es un género el cual te hace mover la cabeza y internamente y externamente. Así que la verdad que es muy grato para mí nuevamente haber estado con ustedes. Hemos llegado a la parte final del programa. Sin antes agradecerles a todas las personas que siguen con nosotros, a nuestros invitados, que la verdad que fueron de lujo. Sí. La verdad que pudimos alinear. Es muy bonito tener un artículo, tener algo físico. La verdad que, como dijimos en todo este programa, es otra sensación. La verdad que eso hay que seguirlo nosotros pasando a las próximas generaciones, así como lo hicieron en mi caso, mi padre y mi hermano, que les mando un saludo. La verdad que la mejor herencia que se puede dar es la pasión del rock. Yo creo que es la mejor herencia que uno puede dar a las próximas generaciones. Así que yo quiero, bueno, agradecer a todas las personas. Síganos escuchando. El rock es un género que la verdad es muy hermoso y existen personas que expresan eso musicalmente o a través de coleccionismo, como hoy día lo encontramos. Así que yo, de mi parte, Brian Moya, me despido. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Les dejo para ustedes. Oigan, romper falsos mitos, yo retransmito esto. Por favor, mándame o te llamo para que me cuentes las anécdotas, mi ñaño. Ramiro, que me cuentes todas las anécdotas. Muchachos, cuando quieran llamar al programa, 0999-025-333, romper falsos mitos. Mi perfil, Carlos Sánchez Montoya, Ecuador. Ahí está el link de las radios. Manden música y a todos quienes nos hayan escrito tienen entradas al Museo Star Wars de Ecuador. No es demagogia. Les espero. No dejen de ser guaguas y coman frutas y legumbres para que no se mueran. ¡Vivan, vivan, muchachos! Esa es la cuestión. Gracias, igual, Carlos. Muchas gracias por conectarte. Nos vemos en una próxima ocasión. Rock and Talk Podcast.